Nuestro programa. Le agradecemos fuertemente este tiempito que se toma para hablar con nosotros al compañero Martín Fontela, que es secretario de Negociaciones Colectivas de ATE Provincia. Martín, ¿cómo estás? Gabriel te saluda, ¿todo bien? Buenas noches, Gabriel, y buenas noches para toda la audiencia. Bueno, gracias por este tiempito. Sabemos sé que no andás por La Plata, que andás viajando. Y bueno, de nuevo agradecerte. Bueno, se acordó, ¿no? Con el gobierno provincial una suma del 10% en dos tramos, el 6% para mayo y el 4% para julio. Así es, arrancamos con una oferta del 7%, que era del 4% para mayo y el 3% para julio. Nosotros ahí la consideramos insuficiente, dado que no cubría, digamos, la inflación para el tramo ofrecido. Nosotros en esta etapa entendíamos que debíamos continuar con lo que pasó en el primer tramo, en el primer trimestre del año, donde habíamos acordado un... A ver qué debe ser el internet. Sí, sí, se escucha el WhatsApp. Recordamos que estamos hablando con Martín Fontela, secretario de Los Negociaciones. perdí. Sí, ahí te Hola, ¿me escuchamos. Sí, sí. escuchás? ¿Vos nos escuchás? Sí. Necesitábamos al menos continuar en el mismo sentido, digamos, transitar este segundo tramo del año sin pérdida de poder adquisitivo. Eso nos llevó a negociaciones intensas con el gobierno provincial, que bueno, es de público conocimiento que hubo dos paritarias que fueron postergadas, Ajá. producto de una negociación, si se quiere, genuina con el gobierno provincial, digamos, ¿no? Donde, bueno, tratábamos de explicar bueno, que nuestros compañeros no están exentos, digamos, los estatales bonaerenses no están exentos de un ajuste planificado, impuesto por el gobierno Uh-huh. nacional, que asfixia a la provincia de Buenos Aires y que por consiguiente, bueno, no está siendo gratis para los estatales bonaerenses ni para los trabajadores en su conjunto en todo el país, digamos, ¿no? Entonces, Sí. bueno, necesitábamos transitar al menos, decimos nosotros, porque no estábamos discutiendo la insuficiencia salarial que hay en la Argentina y que transitan los estatales bonaerenses, sino que al menos en esta etapa de profundo ajuste planificado, Mm. bueno, no perder poder adquisitivo en esta etapa era importante. Algo que bien marcabas vos es que fue una negociación larga, digamos que hubo 2 o 3 reuniones antes. Algo que hablábamos hoy con Ivana Konciancic, que si nos está escuchando le mando un fuerte abrazo a la compañera, es la importancia también de ver que hubo un abroquelamiento, ¿no? de los gremios que participan en esa paritaria, porque no venía sucediendo, tengo entendido, esta unidad, al menos en el pensamiento, respecto a las negociaciones. Sí, sí, claramente la unidad del conjunto de las organizaciones sindicales, tanto de los sindicatos de base de la CTA Autónoma, somos nosotros, de la CTA de los trabajadores, como SICOP, la JB, SUTEBA, inclusive, y Uh-huh. también los gremios de la CGT, como PCN, la FEGEPA, la verdad que hemos mantenido conversaciones de manera permanente, y bueno, de entrada acordamos que el salario tenía que aumentar en 2 dígitos, nos propusimos esa meta en la negociación y bueno, pudimos arreglarlo, inclusive nosotros decimos que perforamos los 2 dígitos porque el aumento del 10% fue acumulativo, o sea, Claro. no fue sobre los salarios de diciembre del año anterior, sino fue sobre salarios del último salario, del mes de marzo, del mes de abril, que es el mismo salario, por lo tanto no fue el 10% el aumento, sino que al ser acumulativo disparó Uh-huh. a un 10,9%, o sea, llegamos a un aumento de casi el 11%. Bien. Nosotros entre enero y julio vamos a tener un aumento acumulativo, un aumento acumulado del 19,9%. Y nuestras estimaciones inflacionarias rondan entre el 19 y el 21%, es decir que estaríamos de enero a julio en este tramo de negociaciones paritarias, en principio sin pérdida de poder adquisitivo, que para nosotros era muy importante, y obviamente si se disparan, nosotros sabemos que vieron que la base de flotación del dólar está entre 1.000 y 1.400. Bueno, hoy está en el piso de la base de flotación,
en 1.000 pesos, y nosotros hacemos la estimación inflacionaria sobre esa base de flotación, que es el piso. Claro. Obviamente se puede, si eso se va al techo, a 1.400, se dispara el dólar, se disparan los precios, y ahí obviamente nos vamos a quedar cortos con esta negociación. Por eso es que acordamos, y algo muy importante, una cláusula en el monitoreo en el mes de junio, que de alguna manera funciona como una alerta temprana ante el cambio, digamos, de esa previsibilidad inflacionaria que estimamos en un escenario de estabilidad inflacionaria, digamos, ¿no? Si se dispara, se activa automáticamente la cláusula de monitoreo. Qué bien eso, porque sí, sabemos que el gobierno nacional juega la timba financiera, ¿no? Y que juega con el precio del dólar e impacta sobre todas nuestras vidas. Te quiero consultar por la recepción que tiene en la base, en los trabajadores y las trabajadoras, estos porcentajes que quizá a grosso modo suena como insuficiente respecto a la situación económica a nivel nacional. ¿Qué perciben ustedes que subyace ahí entre la base? Nuestros compañeros no están llegando a fin de mes, esa es la realidad. Y eso tiene que ver con una insuficiencia salarial que venimos arrastrando del gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, donde perdimos casi 30 puntos de poder adquisitivo. Luego transitamos los primeros casi 4 años con el gobierno de Axel, recuperando casi la mitad de esa pérdida de poder adquisitivo, y desde que asume Milei a la fecha hemos perdido más de 20 puntos de salario. Obviamente, en ese contexto los salarios están depreciados, existe una insuficiencia salarial muy grande, claro. Y por eso nosotros lo que decimos es una cosa, es una propuesta insuficiente. Nosotros claro. Decimos, en este escenario esto es una propuesta que era aceptable, porque digamos sostiene el salario. Obviamente no resuelve la insuficiencia salarial, ni la vamos a resolver, lamentablemente, hay que decirlo así, hay que discutirlo, hay que ponerlo en discusión con nuestros trabajadores, porque la insuficiencia salarial tiene que ver con un programa de gobierno que viene a asfixiar, digamos, a la clase trabajadora en su conjunto, digamos, ¿no? Con pérdida de salario, los trabajadores registrados hoy en la Argentina son pobres. Ese es el problema, digamos, ¿no? Hoy el 40% de los trabajadores registrados en la Argentina no cubren la canasta básica, digamos, ¿no? Ese es el problema. La insuficiencia salarial es un problema político y para nosotros eso tiene que ver, se tiene que resolver en términos políticos y la contradicción principal es el gobierno de Javier Milei. Por eso que nosotros la semana que viene estamos convocando una gran movilización el 22 de mayo al Ministerio de Economía de Nación para que devuelvan los fondos a la provincia de Buenos Aires. Es inviable, digamos, un proyecto a nivel subnacional, un proyecto provincial que garantice obra pública, jubilaciones, salarios dignos, con un gobierno nacional que asfixia y que recorta en millones y millones y millones de pesos un presupuesto provincial. Es inviable, digamos, eso hay que ponerlo en el lugar que hay que ponerlo. Es una discusión que nos tenemos que mirar de frente, nosotros decimos, con nuestros trabajadores, porque hay que poner la responsabilidad donde hay que ponerla, digamos, ¿no? Sí, y acá como delegado que soy de educación, digo, bueno, el desafío de nuestras organizaciones también es traccionar a los compañeros y las compañeras que están sufriendo todo esto que estamos diciendo, que estás diciendo, pero bueno, apuntar hacia el verdadero origen de la cuestión y además salir quizá de esta quietud que está teniendo en general, digo, ¿no? Quizá algunos más, otros menos, pero por lo menos nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, es un gran momento para empezar a salir a la calle, a hacernos oír y realizar un acto, una demostración de fuerza para decirle, bueno, listo, hasta acá, basta, no podemos más. No se puede más, es así. Pero hay que hay que dar esta discusión en donde, bueno, en un contexto nacional distinto, como fueron los 4 años anteriores, logramos el pase a planta de 5.000 monotributistas, pasamos a planta más de 20.000 compañeros temporarios en la administración pública provincial, recuperamos 19 puntos de poder adquisitivo en el área de salud, 14 puntos del área de educación.
Avanzamos en recategorizaciones históricas, 4 categorizaciones en 4 años. Avanzamos en la ley de licencias parentales, avanzamos en las licencias crónicas, avanzamos en el reglamento unificado de concurso. Fue todo avance de derechos en una etapa. Bueno, ahora estamos en una contracción de derechos que tiene que ver con una contracción impuesta. En ese contexto es que, bueno, tenemos que ver cómo damos el debate con nuestros trabajadores para sortear estas dificultades que atravesamos, y que es verdad, que no hay que invisibilizar que hay una insuficiencia salarial en nuestro país y que los estatales bonaerenses no están exentos, ¿no? Pero bueno, en ese marco seguimos avanzando en cuestiones. Nosotros en este acuerdo, no nos olvidemos que en este tramo, en estos primeros 6 meses, acordamos el pase a planta de 3.000 becarios de salud. Acordamos recientemente la convocatoria al mes de junio para iniciar la discusión, que nosotros lo venimos pidiendo hace más de 30 años, la discusión del convenio colectivo de trabajo para los estatales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, iniciamos en el mes de junio, le damos inicio a esa etapa, que no va a ser de 1 mes ni de 2 meses, obviamente nos va a llevar mucho tiempo, mucho trabajo, pero iniciamos una etapa de trabajo, no solo de discusión del convenio colectivo de trabajo en la provincia de Buenos Aires, para nosotros muy importante. Y después lo que también en este contexto de este acuerdo paritario se dio algo importante también, que tiene que ver con los sectores más postergados, en donde solicitamos al gobierno provincial, que se dio en ese sentido, a subir el primer tramo de las asignaciones familiares. Estaba muy bajo el tope, estaba en menos de 520.000 pesos. Bueno, ese tramo se elevó a 715.000 en mayo y a 750.000 en julio. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquellos trabajadores que ganen menos que ese monto, llámese los auxiliares de la educación, que son miles que abren las escuelas todos los días, van a pasar a cobrar la asignación más alta, y que no es menor, salta de 26.500 pesos a 39.000, o sea que tienen un aumento de asignación por hijo importante, digamos, en los sectores más postergados, digamos, ¿no? Así que bueno, surfeando en este contexto, y bueno, y tratando de llevar los mejores acuerdos posibles para nuestros representados, digamos, ¿no? Que la están pasando mal. Sí, está muy bien. Y te agrego también, porque lo tengo acá, que se acordó también el adelanto del 4% en mayo para jubiladas y jubilados, que sabemos que no solo que están mal económicamente, sino que algunos que van a protestar, como el día de ayer, los cagan a palo, ¿no? Así es, y eso es muy importante porque los jubilados, como cobran a fin de mes, iban a cobrar no a fin de mes de mayo, sino a fin de junio recién el aumento. Tenían que esperar casi 60 días. El cierre de liquidación se dio el viernes, trabajamos toda la semana, que también fue en unidad. Esa nota fue firmada por la FEGEPA, por UPCN, por la JB, por SICOP, por ATE. En unidad, digamos, firmamos esa nota pidiendo el adelanto como pago a cuenta del acuerdo que después hicimos unos días después. Y bueno, por lo menos los jubilados este mes, a fin de mes, tienen el aumento del 4%, y bueno, en el mes que viene se cobrará la diferencia entre el 4 y el 6 retroactivamente, más el 6 que corresponde del mes en curso, digamos, ¿no? Pero bueno, logramos eso, que es muy importante, porque un dato novedoso. Es la primera vez que adelantan por decreto como pago a cuenta para los jubilados de un acuerdo paritario. Martín, de nuevo muchísimas gracias por el contacto. No sé si querés agregar algo más. Creo que tocamos todos los temas. Creo que tocamos todos los temas. Vamos a seguir trabajando nosotros fuertemente en tratar de no solo sostener en esta etapa, sino intentar la forma de recuperar el salario. Hay algunas estrategias que tienen que ver con la posibilidad de recuperar el salario en los bonaerenses. Una es que Milei devuelva los fondos que robó, es la primera y la más inmediata que tenemos que dar la pelea. Por eso repito lo de la movilización del 22 a Economía de Nación. Y después, bueno, ir pensando de cara al presupuesto 2026, de dónde podemos pensar, a dónde podemos ir a buscar recursos en la provincia de Buenos Aires, que bueno, nuestra organización hace mucho tiempo también viene sosteniendo que hay una provincia rica, pero pero hay una riqueza también concentrada que habría que ir indagando, a ver dónde podemos ir a buscar también recursos en la provincia de Buenos Aires para paliar este ajuste brutal que impone el gobierno nacional sobre la provincia, digamos. También es un debate futuro, ¿no?
Te quiero hacer otra consulta. El 22 de mayo tengo entendido que hay paro nacional, ¿verdad? Por lo menos de ATE. Pa- Paro Nacional de ATE, nosotros estamos conversando desde Provincia de Buenos Aires, seguramente, casi seguro, todavía no lo definimos con el conjunto del secretariado, lo definiremos en estos días, pero seguramente vamos a adherir al Paro Nacional de ATE para garantizar una movilización masiva y contundente junto a ya han convocado, ya se sumaron la CETERA a nivel nacional, Bien. la Federación Judicial Bonaerense, digamos, se vienen sumando varias organizaciones sindicales, así que pretendemos una movilización masiva, digamos, al 22. Unidad de las y los trabajadores, lo que cantamos siempre. Martín, Así muchísimas es. gracias nuevamente y bueno, Bueno, gracias Gabriel y gracias a la audiencia. Buen Un viaje, abrazo. un fuerte abrazo.